Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Sede sapiencia, Santo Tomás de Aquino, Amén, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Entonces me comentan los padres que están repasando el credo, estudiando pues que Cristo se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Entonces eso es lo que contemplamos de Navidad y podemos leer esta parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La tercera parte, ¿okay? Como estructura la Suma Teológica, en la primera parte, como vimos, trata de Dios, la creación, el hombre, los ángeles. Y en la segunda parte, trata de la moral, que se divide en dos partes. Pero si quieren estudiar las virtudes, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, las emociones. Aquí viene toda la psicología, digamos, de Santo Tomás de Aquino, en el sentido filosófico, cómo estamos estructurados en cuanto a la inteligencia, voluntad, las emociones, cómo funcionan y cómo todo se relaciona. ¿Okay? Entonces eso es donde se saca, digamos, la psicología, la constitución, la antropología, cómo es el hombre en sí, ¿no? Y luego moralmente, específicamente, cómo son las virtudes. Y luego en la tercera parte, empieza con Cristo, la encarnación, y luego sigue con los sacramentos. ¿Okay? Entonces, unos ven en esta estructura que es todo sale de Dios, y así por Cristo regresa a Dios. ¿Okay? Entonces, para que entendamos, y eso es el plan de Dios para nuestras vidas también, ¿no? Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín. ¿Okay? ¿En qué sentido? Por participación, no en un sentido panteísta, una confusión de lo divino y humano, sino así por la participación en la gracia divina. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden meditar si van en la I Pieta. Entonces ahí tienen la Suma Teológica. ¿Okay? Es difícil de entender, yo sé. Yo tardé 7 años en leerlo. Entonces, si van a lo que dice ve de verdad, ahí de Santo Tomás de Aquino, lo que pueden leer con mucho fruto para su meditación es donde trata de los misterios de Cristo, que no en el sentido teológico, no en el sentido de cómo es la persona, la naturaleza, cuántos seres hay en Dios, en Cristo. No. Entonces, si vienen aquí a la encarnación, la conveniencia de la encarnación. La primera pregunta se puede meditar todos los días, ¿no? Y luego cuando llega a su vida, y eso empieza a partir, vamos desde el 35, 36, trata del nacimiento de Cristo, la manifestación del nacimiento de Cristo, la Epifanía, la circuncisión de Cristo, el bautismo de Juan, el bautismo de Cristo, la transfiguración, la pasión, la muerte. Todas esas preguntas hasta la glorificación de Cristo, hasta 59. ¿Okay? Evitando los detalles filosóficos que necesitan más preparación, pero por ejemplo, ¿por qué nació? ¿Era conveniente que naciera de medianoche? ¿No? ¿Era conveniente que naciera en medio del invierno, en Belén, y que se manifestara nomás a unos cuantos y no a todos? ¿No? Entonces, esas son las cosas que leemos en la Biblia cada año, entonces, pero no nos preguntamos el por qué. Y lo que vamos a ver hoy, en esta primera meditación, es que Dios no tuvo que encarnarse para salvar al género humano.
lo había prometido, según las profecías, y así cumple siempre, pero no era absolutamente necesario. Y si entendemos eso bien, entenderemos, debemos buscar el porqué de por qué lo hizo así. Porque siendo sapientísimo, no hace nada al azar, por casualidad, así sin razón o fin, sino todo tiene su razón y propósito. ¿Bien? Entonces, esas son las preguntas que pueden repasar en este tiempo, especialmente de Navidad, de Epifanía. Como repaso litúrgico, entonces ya vimos, si no lo perdieron, en la misa de media, ¿cuántas misas hubo de Navidad? 3, para conmemorar los 3 nacimientos, ¿no? En Adviento contemplamos las 3 venidas y en Navidad los 3 nacimientos. ¿Saben los 3 nacimientos? ¿Se acuerdan? No, eso es otra pregunta, ¿no? De quiénes nacieron santos, muy bien. Pero los 3 nacimientos corresponden a las 3 misas, ¿no? Porque hubo 3 misas de Navidad, de medianoche, o sea, de gallo, de aurora y también del día. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los 3 nacimientos que contemplamos? En la misa de medianoche contemplamos su nacimiento en Belén, ¿no? Entonces, su nacimiento como hombre. Y en la tercera misa, ¿se acuerdan cuál fue el evangelio? A ver, acólitos. Si acolitaron esa misa, no transfirieron al misal, porque no se leyó el evangelio de San Juan al final, porque se leyó como el evangelio de la misa. ¿Okay? ¿Y cuál nacimiento contemplamos en el prólogo de San Juan? En la eternidad. Sí, exactamente, su nacimiento como Dios. ¿No? Porque, ¿qué decimos en el credo? Engendrado, no creado. Engendrado es lenguaje de nacimiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nace eternamente de Dios Padre, ¿okay? Sin principio, ¿verdad? Porque es un nacimiento eterno. Y en la segunda misa, la misa de aurora, entonces cual a las 10 de la mañana aquí en San Javier, ¿no? Muy temprano, brillaba la luz en los ojos. Entonces, ¿cuál nacimiento? El espiritual que nosotros. Exactamente, digamos en su, vamos a poner iglesia, o sea, en su cuerpo místico, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Okay? Y en ese evangelio, ¿se acuerdan que contemplamos? Acólitos, amén. Entonces contemplamos que los pastores fueron llamados y creyeron en él. Entonces nace en sus corazones de los pastores. ¿Y por qué los pastores? Santo Tomás se pregunta, ¿no? ¿Por qué a los pastores primero? Porque David era pastor de ovejas, eran los más, digamos, humildes, o sea, era un estado más pobre, entonces y eran israelitas, ¿okay? Primero los judíos, digamos, y luego los gentiles en Epifanía. Pero esa la Epifanía es tan festejada, ¿no? En el mundo hispano, y porque es realmente nuestra fiesta, como los gentiles no israelitas que reciben la luz de la fe. ¿Okay? Entonces, y dice al final que María Santísima conservaba, ¿no? Y contemplaba todas esas cosas en su corazón, ¿no? Entonces, para que Cristo nazca en nuestro corazón, y vimos que la finalidad en el último evangelio es cómo termina el evangelio. Contemplamos su nacimiento eterno en Dios Padre, en el seno de su Padre, y termina para nosotros contemplando, hemos visto su gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Entonces, otra vez vemos que nace entre nosotros para que nosotros por fin nazcamos en él y contemplemos su eterno nacimiento. ¿Okay? En la visión beatífica. ¿Okay? Y vimos que más en las misas de Navidad, como les decía en la homilía, que se asumió nuestra naturaleza capaz de padecer para ofrecerla en sacrificio. ¿Okay? Entonces ya vemos a la octava
que es la octava de Navidad. Por eso no me gusta que cambiaran aunque nuestra misa tradicional hace muchas referencias a la virginidad de María, y es un día muy mariano, pero por eso pusieron el de María Madre de Dios, ¿no? Como 1 de enero. Pero creo que el riesgo es que perdamos la conexión. Históricamente, ¿qué sucedió a los 8 días? La circuncisión, en el cual momento recibió también ¿qué? Su nombre. Entonces se divide en 2 fiestas, del Santísimo Nombre y de la circuncisión. Entonces, en la circuncisión derrama su sangre por primera vez, ¿no? ¿Okay? Entonces nos enseña que viene para sacrificarse. ¿Okay? Bien, entonces, ¿y este tiempo navideño dura hasta cuándo? 2 de febrero, cuando es presentado en el templo. ¿Okay? Se conoce como la purificación de María y la presentación del niño, ya que eran las leyes de presentar al primogénito. Cuando dice primogénito, ¿implica que María tuvo más hijos? Pues si era el primero de quiénes. Es más bien un título legal, ¿no? Entonces el primogénito, aunque no hubiera más, tiene que ser presentado en el templo, así para ser redimido, como las primicias, digamos, ¿no? Y además estaba leyendo de las referencias a su virginidad, que contemplamos también. ¿Cómo sabemos que había consagrado su virginidad a Dios? ¿Por cuál respuesta de la Virgen? En la Anunciación, no conozco al hombre. Ya está desposada con San José, no le falta el conocimiento, pero dice no conozco al varón, quiere decir que no voy a conocer, ¿no? Que soy virgen perpetua. Y además, ustedes saben que es virgen antes, durante y después del parto. Sí. Y decimos que era un parto medio milagroso, ¿no? En ese sentido, sin hacer daño a su virginidad física. Y que eso es como el Señor pudo traspasar por la pared, ¿no? Entonces, la materia en sí, como hemos contemplado varias veces, realmente son muchas partículas como vibrando con cercanía, no es actualmente tan sólido como pensamos. Entonces, ahí cabe este misterio de cómo será el cuerpo resucitado, ¿no? Capaz de pasar, o cómo la luz, dicen también, entra por la ventana, sin hacer daño a la ventana, pero así pasa a nuestra habitación. Entonces así Cristo nació de la Virgen. Y estaba leyendo exposiciones del Evangelio y decían, por ejemplo, una prueba es que justo después de dar la luz, dice que María preparó el pesebre. ¿Okay? Entonces, mujeres, después de dar la luz, se levantaron y pusieron su cama o nomás pidieron una cerveza, una siesta y tal. Entonces, el hecho de que se levanta y hace cosas indica que fue un parto sin dolor, ¿no? Bien. Y eso es dogma de fe muchas veces defendido. ¿Okay? Bien, entonces preguntas de las litúrgicas. Bien, entonces vamos a la Epifanía, ya saben también, quiere decir, es griego por, ¿qué quiere decir? Manifestación. Y 3 son las manifestaciones de su divinidad. La primera fue cuando los Reyes Magos. A los Reyes Magos, o sea, la manifestación de su divinidad a las gentes, al público, no todo el mundo, y luego para comenzar su ministerio público, su bautismo, ¿no? Por San Juan Bautista, porque se escuchó la voz de Dios y la paloma entonces se puso sobre él, entonces el Espíritu Santo, ese es mi Hijo en quien tengo mis complacencias. Y también a comenzar su ministerio público, las bodas de Caná. Esos son los 3 misterios que contemplamos de Epifanía, que nos conduce hasta el tiempo de el fin de Navidad, 2 de febrero, aunque Septuagésima, como este año, empieza muy temprano. Entonces la Pascua es el 1 de abril este año.
viene muy pronto. Entonces, Septuagésima empieza el 21 de enero. Entonces va a ser ya temas de penitencia, aunque no hemos terminado la Navidad. ¿Bien? Ok. Entonces, motivos de la encarnación. Padre, Sí. una pregunta. Ujú. Eso de la Epifanía, ¿esas son las 3 primeras manifestaciones? O sea, ¿no cuenta también la transfiguración? O sea, otros momentos donde manifestó. Sí, como las primeras, digamos, ¿no? Pero no las únicas. No, claro que no. Todo el Evangelio es para manifestar Todos su los milagros. divinidad. Bien, y el papel de María Santísima también lo vimos, cómo se encarnó Dios, por su fiat, por su consentimiento, cómo nació. Pues María Santísima lo dio a luz, cómo se presentó, cómo derramó su sangre por primera vez en las manos de María, ¿no? Que lo lleva a su circuncisión. Cómo se presenta en el templo, otra vez en los brazos de María, y cómo empieza su ministerio público al pedido de María. Entonces, cómo termina su ministerio con María Santísima al pie de la cruz. Por eso la llamamos también corredentora, porque junto con Cristo, dice el Papa Benedicto XV, redimió al mundo, ¿okay? Como la nueva Eva. Causa secundaria, obviamente, pero no secundaria como nosotros, sino porque está intrínsecamente relacionada, ¿no? Por su fiat, por su consentimiento. Son sus derechos maternos que inmola, ¿no? Al pie de la cruz. Sobre el altar de su corazón, entonces ofrece su Hijo por nosotros. ¿Okay? Entonces, pero el hecho de que ella es corredentora nos enseña nuestro papel de ser corredentores, como escuchamos hoy, que nosotros somos miembros de su cuerpo místico. Lo que ofrecemos a Dios de nuestros sacrificios también es para la salvación del género humano. Como dice San Pablo, que suplo en mi carne lo que hace falta los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la Iglesia. ¿Qué falta los sufrimientos de Cristo? Al Cristo entero, la cabeza con todos los miembros, ¿no? Nosotros llevamos este papel a cabo en el mundo a través del tiempo, siendo miembros de su cuerpo místico. ¿Bien? Padre, Sí. ¿qué significa ser circuncidado en Cristo? No sé dónde lo escuchaste. ¿Lo acabo de decir? Oh, entonces, entonces en la fiesta de la circuncisión, la objeción de unos era de que vamos a predicar en la circuncisión, como el sentido literal histórico es un poco doloroso, ¿no? Entonces, pero San Pablo lo menciona, entonces como por analogía, que debemos estar circuncidados de corazón, ¿okay? Y hasta basado en el sentido literal, implica un desapego a la concupiscencia, ¿no? Si nos preguntamos por qué escogió esa ceremonia dolorosa como signo de su alianza, pues en parte significa pues como el linaje, ¿no? De donde viene el ser humano, la fertilidad, digamos, pero una mortificación a la vez, ¿no? De la concupiscencia. Entonces, en el sentido literal y por analogía, ya que no tenemos que ser circuncidados ahora, es circuncidarse de corazón, así mortificando a las pasiones desordenadas, ¿no? Pues ahorita que decía del tercer nacimiento, de su nacimiento eterno, y que cito el credo, me vino una pregunta que he tenido. ¿Qué diferencia hay entre la antigua traducción y la nueva, que dice consubstancial al Padre, y la nueva que dice de la misma naturaleza del Padre? Sí, buena pregunta. ¿Si es lo mismo o si hay alguna diferencia? Entonces la pregunta es de la traducción cuando hablamos de la encarnación del credo, cuando decimos consubstancial in patri per quam omnia pacta sunt, en el latín, como pueden ver, y eso fue la ventaja del latín, porque Dios, según su providencia, preparó el género humano, primero con el imperio griego y luego romano, entonces greco-romano por fin, pero con el latín teniendo la primacía, ¿no? Por ser de la iglesia romana, donde Cristo quiso, digamos, plantar su iglesia. Y la lengua latina es, en cierta forma, más precisa. El griego es más rico, tiene más significados, es más filosófico.
pero la lengua latina es la de que eran los romanos, no eran tanto filósofos como muy prácticos, ¿no? Entonces su lengua era la lengua de ley. Cuando uno estudia leyes tiene que estudiar latín, porque de ahí viene, de los romanos, de los mismos conceptos. Y entonces en ese sentido es un lenguaje muy preciso, ¿okay? Y por eso solucionó el debate de que si era ahora decimos una sola persona, dos naturalezas, ¿okay? Entonces persona divina con naturaleza humana y divina, Jesucristo, ¿okay? Entonces, y hubo debate con el griego de hipóstasis y fisis y a qué se refería. Entonces la lengua latina, como lo definió el Papa León Magno, entonces indicó con más precisión persona, natura, ¿ok? Due nature, una persona. Entonces en cuanto a consubstancial o de la misma naturaleza, entonces seguro que cambiaron la traducción para decir nadie habla de sustancias, que no se entiende consubstancial, no hay una referencia común, coloquial. Pero otra vez, la idea es que debemos conformar nuestras mentes, ¿no?, a los dogmas, a las verdades, para elevar al hombre y no perder esta precisión de palabras. Bueno, es correcto decir en ese sentido, es de la misma naturaleza, ¿okay?, como de la misma sustancia, como de la misma esencia, ¿okay?, son sinónimos cuando hablamos de Dios en esta manera. Lo que es menos preciso de la misma naturaleza, si es genérica o específica. Nosotros tenemos la misma naturaleza. Entre nosotros. Todos decimos la inclinación, es decir, que sí, ¿no? Porque todos somos de la naturaleza humana, ¿okay? Pero somos de la misma sustancia. No. Entonces, ¿somos de la misma naturaleza específica? O sea, la tuya es la mía a la vez. ¿O voy a mover tu brazo? No, en ese sentido, tenemos la misma naturaleza genérica, mas no específica. Entonces, ahí puede surgir una confusión de que es de la misma naturaleza. Igual como yo soy de la misma naturaleza de mi papá, pero ya separada de él, sustancialmente, ¿no? Entonces eso es el peligro, digamos, aunque se puede entender en el sentido correcto también, ¿no? Está mal dicho, pero es más preciso decir consubstancial. ¿Bien? ¿Más preguntas? Muy bien. Ok, entonces motivos de la encarnación y las objeciones que da Santo Tomás son de que, primeramente, son las objeciones que escuchamos de los musulmanes, por ejemplo. Ellos rechazan la encarnación porque lo ven en contra de la dignidad de la majestad divina, ¿no? Si es Dios, ¿cómo puede hacerse hombre? Claro que no, qué blasfemia, ¿no? Así van a decir. Si no lo toman por hecho, ¿no?, de pensar, sí es hombre. Dios infinito, a quien ni el universo puede contener, se hizo hombre en el seno de la Virgen María. ¿Cómo? O sea, no le conviene, ¿no?, que Él se baje, que se humille. ¿Qué es eso? Si es Dios infinitamente perfecto, ¿okay? Esa es la objeción, ¿no?, que menciona Santo Tomás. Y luego y en el segundo artículo empieza con: era necesaria la encarnación para la redención del género humano. Y empieza con las objeciones para que aprecien el estilo de Santo Tomás. Dice que el verbo divino es Dios, perfecto, como ya se dijo, y no acrecienta su poder por la unión con la naturaleza humana. Por consiguiente, si el verbo divino nos redimió encarnándose, lo mismo pudo rescatarnos sin hacerse hombre. O sea, no era necesario, ¿no? Entonces, y la segunda, parece que para restaurar la naturaleza humana caída era suficiente con que el hombre satisficiera por el pecado. Dios no puede exigir al hombre más de lo que éste puede dar. Y puesto que Dios se inclina más a tener misericordia que a castigar, lo mismo que imputa al hombre el acto del pecado, así también parece que ha de tener en cuenta el acto contrario al placer del pecado. ¿Okay?
Así que mejor mandarnos simplemente a hacer lo contrario y abstenernos de pecado y de pecar y de practicar la virtud, y ya con eso. Hubiera sido más conveniente. Y entonces, si dice, si nos salvamos por la reverencia a Dios, entonces mejor que no se encarne, porque se baja a nuestro nivel, y eso va a bajar nuestro estima para con Él, ¿okay? Es la objeción. ¿Okay? Y bien, entonces menciona en respuesta, empieza a exponer el tema, diciendo que admite que absolutamente hablando no era necesario que se encarnara para salvarnos. ¿Okay? Entonces es Dios infinito, no está en deudas con nadie y lo pudo haber hecho de 1000 maneras distintas. ¿Okay? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, formando a sus hijos, quieren no solamente cuando cometen una falta, quieren que no solamente paguen el castigo, digamos, sino que aprenden a no volver a pecar, ¿no? Que se transformen. Entonces, aquí lo que nos hace falta entender es que Dios quiere salvarnos por asemejarnos a Él. ¿Okay? No simplemente nos paga la cuenta. O sea, ¿cuántas veces pensamos que mi salvación, yo soy ser humano con todas mis faltas, Dios me salva por pagar mi cuenta, y si voy a la confesión antes de morir, puedo pasar, ¿no? Recibo el boleto y estoy bien. Pero nunca pensamos de una transformación interior, pensamos, bueno, voy a seguir siendo el mismo pecador de siempre, o que es algo que Dios hace exteriormente a nosotros. ¿Okay? Entonces, Dios quiere salvarnos por divinizarnos. ¿Okay? Entonces, asemejarnos a Él. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo va a ser eso? Entonces podemos, y aquí vamos a ver cómo la encarnación es el modo más conveniente para nuestra salvación. ¿En qué consiste nuestra santificación y salvación? Pensamos de manera del aspecto negativo, de alejarnos del pecado. ¿Okay? Eso vamos a ver como una de las explicaciones. Del pecado, también del demonio. Pero ¿qué más? ¿En qué consiste positivamente nuestra santificación? Hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Eso es correcto? Amar a Dios. Les voy a decir que termina el artículo diciendo que hay muchos otros motivos que exceden la comprensión humana. Entonces, no limita su exposición a estos como 5 motivos, digamos. Dice que pueden haber miles más, ¿no? O sea, cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué necesitamos para cumplir con su voluntad? Cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Okay? Eso vamos a poner ahí, mandamientos, etcétera, ¿no? Podemos repasar eso de Roy Marín sobre la conformidad con la voluntad de Dios. Así expresa por los mandamientos según su estado de vida, deberes, etc. Amor al prójimo. Sí, también. Ponemos todos los mandamientos, pero ¿qué más? ¿Eres Acercarnos capaz de hacer eso? Acercarnos a los ¿De sacramentos. observar todos los mandamientos? Su gracia. Su gracia, ¿no? Sin mí no podéis nada, ¿no? Intenta observar los mandamientos sin la gracia de Dios y va a ser más difícil. Entonces, a través de los sacramentos, ¿no? Recibimos su gracia. ¿Okay? Y expone especialmente qué es la gracia. ¿Se acuerdan? O tengo que regresar a Guadalajara. Nadie sabe.
Pues eso yo para que le diga la gracia. Se nos olvidó. Entonces la gracia es que La vida de Dios. La vida divina. aquí estamos contemplando, fíjense y mediten las lecturas del misal, las oraciones en este tiempo navideño. ¿Qué tema de Navidad era muy dominante? ¿El tema de qué? Contemplación. Contemplación, según la analogía de qué en este mundo. ¿Hasta cuándo sucedió el nacimiento de Cristo? No es dogma de fe, pero hay razones muy sólidas por pensar que sí nació el 25 de diciembre. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque sabemos, y con más descubrimientos arqueológicos, pero en la ley de Moisés, entonces indica cuándo el sacerdote debe de ofrecer incienso en el templo. Y encontraron así calendarios de eso. Entonces, lo medimos de 6 meses después del nacimiento de ¿quién? San Juan Bautista. Entonces, sabemos cuándo Zacarías hubiera ofrecido incienso en el templo, y eso nos conduce al 25 de diciembre. ¿Qué más? ¿Quién tomó el censo? El imperio romano. Entonces, ¿y cuál iglesia hubiera investigado los archivos, digamos, de todos esos datos? La iglesia romana. Entonces, ¿y quién era la primera de observar el 25 como la Navidad de Cristo? Entonces, la iglesia romana. El oriente más el 6 de enero, la manifestación, la Epifanía. El 25, fiesta muy romana, porque tenemos el censo, digamos. Hubieran poder visto, digamos. ¿Y qué más? El otro, el censo, Zacarías. Hay otro. Pues lo que habían dicho los profetas también, ¿no? A ver. Los profetas, pero no anunciaron la fecha tal cual. Digo, no es dogma, pero son 3 razones. Dos a ver si me acuerdo. Entonces, 25 de diciembre. La estrella probablemente era una manifestación particular a los Reyes Magos, ¿no? Porque de repente desaparece y aparece de nuevo. Bueno, entonces, les decía, okay, pero ¿con qué coincide el 25 de diciembre? El solsticio, ¿no? Del invierno. Entonces, ¿qué dijo Juan Bautista el 24 de junio? Yo tengo que disminuir y él crecer. Entonces, ¿y qué pasa con los días desde el solsticio de verano? Disminuyen. Y luego, ¿cuándo empieza a crecer la luz? Con el solsticio del invierno, desde el 25 de diciembre. Cristo viene como luz del mundo. ¿Okay? Entonces, y esas son muchas referencias de Navidad, la misa de aurora, cuando brilla la luz, la Epifanía, hace muchas referencias a esa luz. ¿Qué va a decir San Simeón cuando recibe al niño en sus brazos? Exactamente, lumen ad revelationem gentium, ¿no? La luz de la revelación a las gentes, a todas las gentes, ¿no? Las gentes. Ok, entonces, en ese sentido, la gracia es buenísima analogía, porque decimos que el mal es ¿qué? ¿Qué es la causa del mal? La ausencia del bien. Si fuera algo positivo, necesitaría una causa del mal intrínseco, infinito, y por fin el mal es la ausencia del bien, como la oscuridad es la ausencia de la luz. No hay una estrella negra que brilla tinieblas por el universo, ¿no? Más bien es la ausencia de luz. ¿Okay? Entonces igual, el pecado, entonces obscurece, digamos, al alma. Entonces la gracia la ilumina, brilla, esclarece. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ¿qué es la gracia de Dios? La luz de Dios en el alma. Dios es la luz y participamos en esta luz. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Se acuerdan? Tenemos un teólogo aquí.
Entonces no les había avisado, pero ahí atrás tenemos uno del segundo año de teología, entonces sí. O primer año de teología. Ok, entonces, ¿qué es la gracia? Participación en la vida divina. Exactamente, participación en la naturaleza divina. ¿Okay? Y la misma analogía que usa Santo Tomás de Aquino para explicar esta participación es por luz o fuego, ¿no? Entonces dice que si metemos hierro, ¿okay? En sí hierro, oscuro, duro, frío, si lo metemos en el fuego, lo sacamos, ¿qué sucede? Participa en la naturaleza de fuego, ¿sí? De modo que brilla, luce, calienta, enciende, como no puede por sí mismo, pero lo hace por participar en la luz o en fuego. ¿Okay? ¿Deja de ser hierro por naturaleza? No, ahí igual, no dejamos de ser seres humanos. No es un panteísmo en que nos mezclamos con Dios y yo soy Dios y Dios es yo y todos somos uno. No, entonces, porque igual si es por participación se puede perder. Si nos apartamos de Dios, volvemos a ser fríos, duros, ¿no? Hierro. ¿Okay? Entonces la gracia es una participación en la misma naturaleza divina. ¿Okay? Y si eso recibimos en la esencia del alma, que brota a todas nuestras potencias, como de nuestra esencia, de la esencia de nuestra alma, tenemos un intelecto y una voluntad, por consiguiente, pues en un alma espiritual. Entonces, que surge, digamos, o invade la mente y la voluntad y nuestras potencias morales, digamos, por la gracia. ¿Virtudes? Las virtudes infusas, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles? Exactamente, la fe, la esperanza, la caridad. Entonces, ¿me entienden? Entonces, que por la gracia de Dios, entonces estas virtudes se infundan en las partes, digamos, del alma, las potencias del alma. ¿Okay? ¿Y cómo nos santificamos por fin? ¿Cómo nos asemejamos a Dios? Por participar en su naturaleza y por hacer actos también divinos. No solamente de potencia, o sea, de participar en el alma, sino por también dar actos y frutos divinos, o sea, sobrenaturales, espirituales. ¿Okay? Ok, entonces ya pueden ver la estructura. Si así nos santificamos, si nos salvamos, ¿cómo era la encarnación lo más conveniente para nuestra santificación y salvación? ¿Cómo vamos a recibir la gracia divina? En todos los debates sobre cristología, cuando debatían, y Cristo que tiene una naturaleza humana, ¿no? Completa. De modo que tiene una mente humana, tiene una voluntad humana, tiene un alma humana. Sí. Pero hubo varias herejías. Monotelismo decía que no tenían una voluntad humana. Otros decían que no tenían un alma humana, solo un cuerpo, apariencia de cuerpo. Entonces, con esta misma tendencia que mencionó Santo Tomás, es Dios, no puede como acercarse tanto, ¿no? Es en contra de su dignidad divina. ¿Okay? Entonces, sí, y la respuesta era de que lo que no es asumido no es redimido, porque ven la redención del hombre por esta unión, o admirable comercio, ¿no? O maravilloso intercambio. ¿Okay? Entonces es por este contacto, digamos, por esta unión que comparan una unión nupcial. Dios se casó con la raza, con el género humano. ¿Okay? Entonces lo que no es asumido, si no tuvo una voluntad humana, ¿la nuestra es santificada? No. Si no tuvo mente humana, tampoco. Alma humana, ¿okay? Entonces mi alma sería santificada. ¿Okay? Pero sí ha sido redimida. ¿Okay?
Entonces, por la encarnación de Cristo, entonces, del modo más conveniente, nos comunica su naturaleza divina, ¿okay? Por asumir nuestra naturaleza humana, haciendo de ella el instrumento para comunicarnos la gracia. E igual, ¿cómo sigue comunicándonos la gracia? A través de Los sacramentos, que son signos visibles. ¿Por qué visibles? ¿Por qué no simplemente dar como frases espirituales? Exposiciones teológicas. Entonces no, nos da primeramente signos visibles. ¿Okay? A través de lo visible, que dijimos en el prefacio de Navidad, Al conocimiento de lo invisible. seamos enamorados de lo invisible, a través de lo visible. ¿Okay? Ese es su modus operandi para santificar al hombre, que consta de alma y cuerpo, que aprende por sus sentidos. ¿Okay? Entonces así es lo más... entonces pongamos asumido, redimido. Y la fe, la esperanza y la caridad. ¿Okay? ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿O cómo crecemos más en la fe, dado que Cristo se encarnó? ¿Cómo aprendemos la fe? ¿Cómo se llama el credo? A ver, en griego, latino, es un teólogo. Signo, exactamente, o símbolo, se dice, el símbolo apostólico. Si buscas en Denzinger, ¿dónde está el credo? Símbolo, el símbolo de los apóstoles. ¿Okay? Entonces, la fe, por las cosas visibles, aprendemos las cosas invisibles. Entonces, ¿qué era más conveniente, sino de que Dios se encarnase para enseñarnos las cosas invisibles? Y vamos a ver por todas las parábolas que nos enseña, ¿no? Siempre con ejemplos, ¿okay? No como yo enseño, ¿no? Entonces la fe ¿qué dice San Juan cuando habla de la fe? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, os anunciamos. Entonces, ¿qué es lo que anunciamos? ¿Qué es la fe cristiana? Una filosofía, una experiencia mía, algo que siento en mi alma, que quiero que tú sientas también. Pues primeramente es un hecho, ¿no? Del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así son los cimientos de la fe por la encarnación. ¿Okay? Dios mío, Señor mío, Dios mío, exclama cuando toca, digamos, la encarnación. ¿Okay? Entonces, ¿y la esperanza? Entonces la fe, porque se hace, en cierto sentido, visible. ¿Okay? La esperanza, ¿de qué trata la esperanza? Igual aquí podemos seguir meditando mil motivos, ¿no? De que cuántos se confunden, cuántos errores hay hoy en día, cuando todos se consideran nomás como filosofías. Entonces no presentamos la fe como una opinión, una enseñanza del Papa ahí en Roma, no. Es lo que Dios, el motivo es, Dios se hizo hombre, hizo milagros, demostrando que Él está presente, revelando. ¿Okay? Así evitamos todo error de fuentes, que no es por una aparición, una locución, es por un hecho visible, ¿okay? Palpable. Y la esperanza, ¿cómo ¿de qué trata la esperanza? Alcanzar el cielo, ¿no? Exactamente, ese es hay un submotivo, digamos. Entonces el primer motivo es de alcanzar el cielo, de participar en la felicidad divina a través del auxilio humano. ¿Okay? ¿Tienen esperanzas de ir al cielo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por herencia? Unos ni pueden subir las escaleras de la iglesia, y ¿cómo van a subir hasta el cielo? ¿Cómo se atreven? Entonces, pero sinceramente hablando, ¿cómo podemos esperar ir hasta el cielo? ¿Sabemos que Dios quiere guiarnos hasta allá? Sí, porque cuando estudió... ¿O se queda nomás en el cielo diciendo que suban, más arriba, No, porque más arriba, más arriba? fue prepararnos una habitación en la casa del Padre. Exactamente.
Entonces viene a nosotros para mostrarnos el camino, para ayudarnos. ¿Y cómo viene? Igual como bebé. Cuando dice que está envuelto así en pañales, entonces eso significa que se hace totalmente dependiente, ¿no?, de María Santísima. ¿Okay? Entonces, en nuestra vida espiritual, para imitar a Cristo, si somos de Cristo, tenemos que ser totalmente dependientes de María Santísima, ¿no? ¿Okay? Es la imitación de Cristo, la consagración a María. ¿Okay? Entonces, esperanza es nuestro Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. ¿Okay? Y nos acompaña, vamos a ver aquí, ¿qué es primero la caridad? ¿Qué motivo de caridad tenemos por la encarnación? Como dice el prefacio, por esta contemplación de las cosas visibles, seamos enamorados de las cosas invisibles. ¿Okay? Entonces, ¿cómo viene Cristo a nosotros? Como niño. ¿Quién no quiere a un niño? Entonces, ¿qué es más tierno, qué es más amable que un niño? ¿Okay? Entonces, viene de la forma más tierna para ganar nuestra confianza, para estimular nuestro amor para con Él. ¿Okay? Se muestra tan amoroso con nosotros por su encarnación. ¿Okay? Bueno, podemos seguir, puedes meditar, poner aquí todo el Evangelio y sus sucesos. ¿Okay? Pero vemos su amor hacia nosotros que inspira al nuestro hacia Él. ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer si soy carpintero, por ejemplo? Pues Dios era carpintero. ¿Cómo lo voy a hacer en el ministerio público? Pues también tuvo ministerio público. ¿Cómo lo voy a hacer como niño? También era niño. ¿Cómo lo voy a hacer como pobre? También era pobre. ¿Cómo lo voy a hacer como rico? Pues era del linaje de David, ¿no? Como José y María quisieran vivir en pobreza, ¿no? No por no tener, digamos, cierta herencia o derecho, o igual trabajar como albañil más bien, era probablemente su profesión, ¿no? O sea, no hubo madera, digamos, no hacían casas de madera, generalmente. Entonces, era un puesto bien, como clase media, digamos, ¿no? Entonces, pero vemos que viven en pobreza, como ofrecen la ofrenda de pobres en el templo, de las tórtolas, ¿no? Decir tortugas. Me acordé. Entonces, porque quieren vivir así, como pobres, ¿no? Bueno, entonces, pero si yo sufro muchas contrariedades, yo no puedo ser santo, es que las cosas no salen como yo quiero. Toda la vida de Cristo es la más imitable. ¿Okay? ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Tenemos el ejemplo concreto. ¿Cómo alejarnos del pecado? ¿Cómo nos tienta el diablo? Mentira. Se acerca a nosotros a través de tentaciones, muchas veces carnales. ¿Okay? Y el verbo se hizo carne. ¿Qué fue el primer pecado? De comer indebidamente. Entonces Dios se hizo nuestra comida. Entonces además comenta que se ha acercado más a nosotros que todos los demonios. ¿Qué otra trampa que hacen los demonios? Con nuestras debilidades, ¿no? ¿Cómo? Con nuestras debilidades. Sí, y cómo conocen a la región diabólica culturalmente, cómo se presenta. Lo más hermoso, lo más placentero. Sí, si pasas un lugar de esoterismo, lo notas, primero por el olor, ¿no? Entonces, son esos lugares. No quiero que el chamuco suba a mi nariz. No, se nota que, y luego tantas cosas visibles. ¿No? Entonces, Dios se hizo visible, nos dio sacramentos, nos dio sacramentales. Está más cerca a nosotros que esas trampas de los demonios. Si amas a la carne,
ama a Dios hecho carne. Ahí está. Si amas, si quieres gozo, alegría, ¿qué es más gozoso? ¿No? Entonces, que la encarnación de Cristo entre nosotros. Bien, entonces, y añade que hay 1000 más motivos, tal vez, por los cuales Dios se encarnó. ¿Okay? Y dice, en cuanto a esto de que está en contra de su dignidad divina, de su majestad divina, que no, que por ser el más perfecto, dice que el bien en sí quiere comunicarse, quiere compartir, ¿no? Como cuando estás de buenas, saludas a todos, ¿no? Comunicas tu alegría, porque estás alegre. Entonces, igual Dios, por ser la bondad infinita, conviene que lo exprese de la manera más maravillosa, ayudando a lo más ínfimo, a lo más pobre, digamos, y humilde de sus criaturas. No se hizo ángel, se hizo hombre. ¿Bien? Entonces, y eso conviene, muestra más bien su omnipotencia divina. ¿Okay? Y nos quita la reverencia, al contrario, ya lo saben cómo nos lo aumenta, cuando entendemos que es Dios infinito que se ha hecho mi hermano. ¿Okay? Entonces, por eso la liturgia mantiene este equilibrio, cómo nos dirigimos a Dios. Ninguna colecta dice, oye, hermano, compay, o carnal, oye, carnal, que es verdad, ¿no? Es nuestro carnal, se hizo carne. Pero siempre empieza Dios omnipotente y eterno. Y luego llega que concediste a tus siervos. Siempre mantiene el sentido de que no lo hemos merecido. Y eso inspira también, pues toda la caridad, lo menciona Santo Tomás ahí. El hecho de que es gratuito, wow. Entonces, siempre amas más a tu mamá porque te crió. Amas a tal bienhechor que te dio tanto dinero, ¿no? Nunca lo vas a olvidar. ¿Okay? Entonces Dios se hizo, nos dio todo gratuitamente. Esto inspira amor, agradecimiento. ¿Okay? Bien. Y por ende, ¿qué más decía? Sí, en vez de, nos aumenta la reverencia siempre cuando recordamos que es gratuito, ¿no? Lo que hizo para nosotros, que es Dios omnipotente y eterno, que se humilló tomando nuestra naturaleza y subiendo hasta la cruz. Bien, bien, entonces listos para más semanas de Navidad, Epifanía. Muy bien. Y contemplen todo el año litúrgico también, como es la Iglesia, nuestra Madre, revistiéndonos de Cristo. ¿Okay? Entonces cada paso, si vamos poniendo un edificio o construyendo el cuerpo místico de Cristo en nuestras almas, paso por paso, empezamos con Adviento, Navidad, Epifanía, Septuagésima, Cuaresma, Pascua. Hay todo un orden de cómo revestirnos de Cristo. ¿Okay? Empezando con la humildad. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Todo lo demás, si el fundamento no es, ¿qué quiere decir humilde? Tierra. Si no nos consideramos tierra, nada, estamos construyendo sobre un fundamento inestable, falso exactamente, ¿no? Que va a caer. No vamos a seguir en penitencia sin esta infección de soberbia en ellas. No vamos a amar a Dios sin equivocarnos si no somos primeramente humildes. ¿Okay? Bien, entonces, ¿preguntas? ¿No quieres regresar a Guadalajara? ¿Por qué? ¿No sabías que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Claro que hubiera querido estar con María y José. ¿Quién se hubiera querido separar de María Santísima, ¿no? De San José, pero cuando Dios llama, hay que más cumplir. Y aquí no tenemos una casa permanente. Al cielo vamos cantando. Pero puede ser, como les comentó ayer el Padre Bernas, si desarrollamos más y llegamos a este
siguiente fase. Entonces van a necesitar profesores en el seminario. ¿Quién es más inútil para todo lo demás? Menos de enseñar clases teológicas. Pues, sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Predecezione Beata Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictionem potentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et manet semper. Amen.